RPP, a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para un diálogo de fe. Monseñor Castillo, buenos días. Fernando, buenos días, ¿cómo te va? Qué gusto a todos, también un abrazo a todas las señoras, amigos que nos ven. Tengo entendido que están conmemorando ustedes, los miembros de la Arquidiócesis de Lima y sus compañeros, el primer aniversario de la muerte de Monseñor Bambarén, obispo auxiliar de Lima en su momento, después obispo de Chimbote, una persona comprometida enormemente con su trabajo. Vimos en Chimbote todo lo que hizo y que después de jubilado siguió asumiendo responsabilidades hasta el fin de sus días, por ejemplo, en el puericultorio de Lima. Así es, Lucho Bambarén es todo un símbolo. Yo le llamaba nuestro Romero de América, nuestro Romero del Perú, pero él ha sido un testigo y un obispo reformado a partir del Vaticano II, que supo llevar bastante bien. Todos tenemos también nuestros límites, pero él ha hecho una actitud profética, una vida profética, un testimonio muy grande del Señor en diversas circunstancias. Estamos muy agradecidos a Dios por su testimonio también, junto a otros obispos como el cardenal Andázuri, Monseñor Germán Schmitz y otros más, ¿no? Monseñor Bambarén terminó preso, me parece en el año 71, me parece recordar, sí, que fue por haber marchado junto a los habitantes de Villa El Salvador. No, habían hecho la misa, sí. Habían hecho la misa en una parte. La primera invasión fue en me acuerdo del nombre, es en San Juan, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en ese lugar, y luego marcharon. Después ya cuando Velasco les dice, bueno, deben ir todos a Villa Salvador, y hacen el gran éxodo desde esta zona hasta ahí, ¿no? Y lo más importante es que él había estado en esta misa y a la hora de salir lo siguieron unos automóviles y le dijeron que el ministro de Gobierno quería hablar con él, ¿no? El célebre Artola, ¿no? Así es, el ministro militar ministro Artola. Poderoso sí. Y entonces en un momento le dicen que está bajo arresto y que se lo llevan a la carceleta del Palacio de Justicia. Y evidentemente lo habían llevado, y entonces ahí es que el cardenal estaba en ese momento en Estados Unidos y viajó especialmente para eso, y bueno, hubo un cambio y además salió el ministro Artola también, ¿no? Cayó el ministro Velasco, tuvo que sacar a su ministro del Interior. Así es. Y pidió Parece que era una cosa, obispo, ¿no? una especie de movida, porque estaban los 77 países de la asociación de los 77 a nivel mundial, que se realizaba en Lima, y era una moda hacer un escándalo respecto de problemas que ya había en el gobierno, ¿no? Bueno, en fin, en todo caso, que descanse en paz Monseñor Bambarén, que hemos conocido, que hemos entrevistado aquí en RPP, que lo hemos visto siempre comprometido con las causas sociales en nuestro país. Por otra parte, hemos tomado conocimiento que el Papa ha publicado un documento importante de reforma del gobierno de la Iglesia, de la Curia. De la Curia, sí. Esto es una reforma que se estaba esperando, para la cual desde el inicio del pontificado, porque él fue nombrado justamente para eso, él primero lanza la importancia de retomar la reforma del Vaticano II en la Iglesia para dinamizarla en forma evangelizadora. Pero eso que él lanza para toda la Iglesia con la Evangelii Gaudium debía traducirse en una reforma de la Curia Romana, que, como tú sabes, siempre ha tendido a afianzar las cosas, podríamos decir, mantener un gobierno muy directamente orgánico, pero con problemas respecto a la evangelización. Entonces, si tú lees ahora el texto, habla claramente de que la Curia Romana también está ligada a la evangelización, y su primer cometido es ayudar al gobierno de la Iglesia en función de la evangelización, o sea, al nivel misionero que tiene el Papa y tiene toda la Iglesia al servicio de los fieles. Esto supone un cambio de la visión, de tal manera que se dinamiza un servicio permanente y un objetivo muy claro, es ayudar a la evangelización. Eso plantea, por ejemplo, que incluso en la economía, en los detalles más específicos, que muchos de ellos han estado desligados, ¿no? Por ejemplo, en la economía es un problema porque muchas veces se hacen inversiones, pero no se piensa en la evangelización.
Y entonces no se trata de hacer cualquier inversión, siempre se hace en función pastoral. Y eso es una especie de pequeña revolución interna, porque va a ser necesario que todos los organismos estén dedicados a promover la presencia de la Iglesia activamente y evangelizadora en todo el mundo. De acuerdo. Mientras tanto, aquí en el Perú, Monseñor Castillo, caemos una y otra vez en una serie de polémicas en donde se trata de ver cómo caigo encima del otro y no qué valores son los que nos deben orientar. Esa es la causa de nuestra polarización en todo. ¿En qué creemos? ¿Qué es lo que defendemos? En vez de eso, es ¿contra quién estoy? Sí, Fernando, yo te digo con toda sinceridad, yo lamento mucho lo que está pasando, sobre todo porque, si bien es cierto, hay que reconocer que una persona podría ser, digamos, indultada en función de una situación grave, no se ha pensado, por ejemplo, en las víctimas, ¿no? Y da la impresión de que ciertas decisiones que se toman, no solamente en este caso, porque es una cuestión jurídica que uno no conoce en detalle, ¿no? Pero sí el espíritu con que se hacen las cosas, ¿no? No se tienen en cuenta una serie de cosas, inclusive en otras decisiones que se han hecho en otros poderes del Estado. Y todo va en función, más bien da la impresión que está ensombrecido por ciertos intereses particulares y no en el bien común. Y por eso, si queremos un país reconciliado, no se puede hacer una reconciliación sobre la base de la reconciliación de solo algunos intereses, olvidándose los de la mayoría, de las víctimas, de las personas que han sufrido. Y si es oportuno que una persona que tiene una condena pueda ser rescindida en otra ocasión o según ciertos principios, es muy importante recordar que los principios de todos son los importantes también, y se tiene que ver cómo son compatibles las cosas que unos buscan con las cosas de otros, ¿no? Y especialmente de las mayorías, ¿no? Hay mucha gente que ha sufrido las consecuencias del terrorismo, y hay también mucha gente que ha sufrido las malas políticas llevadas con el terrorismo también. Y entonces es necesario que haya un recapacitar para hacer las cosas de acuerdo a un valor superior que nos permite hacer las cosas no por apuro o interés, que es lo que siempre sucede con los apuros, sino por el sentido común. Y bueno, mi preocupación mayor es no solamente la corrupción, sino la corrosión en que están entrando las instituciones del país. Corroer una institución es quitarle legitimidad, quitarle el prestigio que viene del valor con la cual está fundada. Y todas las instituciones pueden ser carcomidas, y eso es una manera que coincide con la manera terrorista de destruir el Estado. Se puede destruir de dos maneras: por medio de intereses particulares que lo corroen, y por medio de una especie de petardería que destruye también las instituciones. Son dos formas sutiles, y una es mucho más aplastante, más podríamos decir, escandalosa, pero la otra también es muy sutil, y poco a poco se van cayendo las instituciones, y las verdaderas reformas, los verdaderos intentos de beneficio para toda la población no se desarrollan, se frustran, ¿no? Por eso es que mi llamado es a que nos convirtamos todos al bien común, y por lo tanto renunciemos a intereses particulares y que se haga lo que es debido y adecuado. Las víctimas mismas han declarado que ellas están dispuestas a que una persona que sufre o que pueda tener una larga condena, bueno, que si está en unas malas condiciones, pues pueda dejar. Eso está bien, pero tampoco se puede agarrar y decir a caballazo: ya se solucionó porque yo di una decisión. Todos tenemos que pensar todos los problemas, de lo contrario nunca vamos a crecer como país. Y se trata de eso, de que crezcamos como país reconciliados y unidos. De acuerdo. Monseñor, permítame ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos diga una palabra sobre los dos principales textos que van a ser leídos en la misa de mañana. De acuerdo. Por una parte, el texto en el que Moisés se encuentra con Dios, bajo forma de un fuego que aparece en una zarza, ¿no? Yo soy el que soy, este pasaje extraordinario. Y luego
el pasaje de la higuera en Lucas, porque parece que los higos tienen muy presentes en la vida de Jesús. En este caso se trata de una parábola que nos comentará usted. Vamos a la pausa y vamos después a hablar sobre Moisés y sobre la higuera de Jesús. Que algunos sostienen, dice que la especie humana es dañina, es decir, que somos una especie la más depredadora, ¿no? Sí, verdaderamente terrible. Ahora, remontémonos a una reflexión tan antigua como la del libro del Éxodo, y ese encuentro de este pastor, Moisés, porque se dice que está pastoreando y que atraviesa un desierto y que de pronto ve fuego sobre un arbusto. Y le llama la atención de que hay fuego, pero no se quema el arbusto. Entonces se acerca y oye una voz. ¿Y qué es lo que esa voz le dice? ¿Qué es lo que la voz le dice? Le dice una cosa muy concreta y muy, muy dura en realidad, ¿no? Que me ha llamado siempre la atención. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos, ¿no? Es una frase muy bella, conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. El mensaje es muy concreto. Le pide a Moisés que asuma una función de liberador de la opresión de su pueblo. Y sin embargo, lo que contesta Moisés es, bueno, yo voy a ir. Y yo voy a decirle a mi gente que tú me has dicho esto, pero dime, cuando me pregunten quién es ese Dios, ¿cómo te llamas? La pregunta es ¿cómo te llamas? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Bueno, muy bien. Le voy a decir que me ha dicho esto es, yo soy el que soy. Explíqueme, por favor, qué significa este pasaje en donde se pasa de un compromiso que se asume Moisés para terminar con los sufrimientos de su gente a un tema vinculado al nombre de Dios. Mira, la primera parte del texto está inspirada en una actitud religiosa que no solamente es la del Dios que se revela, sino también la actitud religiosa de Moisés, a la cual está acostumbrado. Acuérdate que él también fue miembro de la corte, a pesar de que era judío, ¿no? De la corte egipcia. Y entonces la idea de Dios es la idea de un Dios al cual hay que temer. Y esta presentación misteriosa a través de una zarza ardiendo, que no se consume, es un símbolo de lo que es, digamos, de la manera como la vida de Dios está presente en nosotros, ¿no? Como un misterio que no logramos comprender y que nos parece curioso y nos acercamos de vez en cuando de diversas maneras. En este caso se acerca por la cosa rara de que no se consume la zarza. Este curioso caso que él ve le permite luego la palabra de Dios le dice, quítate las sandalias, ¿no? Es el lugar que pisas es sagrado. Hasta allí todavía estamos en una visión del Dios lejano, del Dios misterioso. Pero ese Dios misterioso es un Dios a la vez solidario. Y ese es lo nuevo del texto. Eso es lo que le abre los ojos a Moisés. No entendía que Dios pueda ser así. Y entonces lo abre al camino de la sensibilidad humana, concreta, de un Dios que ama y que tiene en consideración el sufrimiento de su pueblo y que quiere hacer algo por él. Y entonces lo llama a él a que cumple esa tarea y él sea misionero en esa tarea, ¿no? Y es interesante entonces porque aquí la traducción del nombre, hay toda una discusión ahora entre los teólogos, pero es una cosa muy importante el haber esclarecido que la expresión Yahvé significa yo soy el que está, más que yo soy el que soy. Yo soy el que soy es una posible traducción, ¿no? Porque Dios es en sí mismo, filosóficamente hablando, es metafísicamente hablando, Dios es el que existe por sí mismo. Pero aquí la respuesta es yo soy el que se revela como el que está contigo y está con su pueblo. La revelación es eso, es que el misterio está siempre al servicio
de la vida cotidiana y de los problemas de los humanos. No es un Dios lejano, De acuerdo. es un Dios que se acerca. Monseñor, disculpe que el tiempo nos venza, tendremos que escucharlo mañana en la homilía de la misa que celebrará en la Catedral de Lima y leer naturalmente este pasaje del Éxodo que es sumamente interesante. Yo le pido que para terminar, como de costumbre, ofrezca su bendición pensando sobre todo en nuestros compatriotas de Retamas, esa localidad liberteña que ha sido víctima de la inclemencia del tiempo, pero de la negligencia de las autoridades también. No solamente es la naturaleza. Y un pensamiento especial, yo sé que usted es muy comprometido con las ollas comunes. Hemos visto, Monseñor, aquí en Lima, que se ha podido robar en una olla común. Alguien se ha presentado a robar instrumentos de cocina de pobres, personas que ponen su tiempo y su corazón para dar de comer a gente que no tiene recursos. Se les ha robado ahí. Así que verdaderamente necesitamos, en un contexto de una semana difícil, agitada, que nos perturban las noticias. Parece que nadie se puede poner de acuerdo con nadie y nos ofrezca su bendición para que adquiramos todos una mirada serena y generosa de nuestro país y de la vida en general. Padre bueno, tú vienes a acompañarnos en nuestra vida. Sabes que vivimos tragedias y situaciones difíciles y sabemos también nosotros que tú no las mandas, a pesar de que algunos piensan que tú castigas al ser humano. Tú has venido solamente a alentarlo, a acompañarlo y a llamarlo a convertirse para no entramparse y suicidarse y destruirse. Por eso te pedimos hoy día por todo nuestro pueblo, para que reconozca en un proceso de conversión sus límites y no desespere y no actúe solo por su interés individual, sino que lo redefina por el bien de todos. Y es posible que tanto en las ollas comunes como en las tragedias que sufrimos, todos tengamos siempre el llamado a la solidaridad como primero. Y sobre todo te lo pedimos para las grandes decisiones que se toman en el Estado, en el gobierno, en el Congreso, en los poderes judiciales, en el Tribunal Constitucional, para que el aspecto moral y ético esté por encima de todo y así podamos construir una patria donde nos amamos, nos queremos, nos comprendemos y nos corregimos mutuamente, convirtiéndonos a ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestro país y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Gracias por su presencia constante y fiel aquí en los programas de los sábados de RPP. Muchas gracias por esos pensamientos que transmite usted a la diócesis de Lima y en general a nuestros compatriotas. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana y lo escuchamos mañana en la misa de las 11 que usted celebra desde la Catedral de Lima. Muy buenos días. Ha sido todo por ahora. Sigan con RPP. Ya viene familia.com para comprender un poquito más todo el mundo digital y sobre todo el mundo en que nuestros hijos se mueven. Buenos días.